Muy buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia en este segundo encuentro del curso conmemorativo del quinto centenario de Leonardo da Vinci que estamos haciendo con la Fundación Santa Ana aquí en el Salón de Actos del Instituto de Teología. Hoy tenemos que ver tres temas. Primero, el profesor Goupil va a hablar de los escritos de Leonardo da Vinci. Este tema completa lo que nos presentó el profesor Mariano Lucas la clase pasada, que era la biografía de Leonardo. Y luego voy a hablar yo primero de la imagen de Leonardo y después del pensamiento de Leonardo, tratando de unir estos dos temas, ya veremos cómo. Como apertura del tema de los escritos de Leonardo, vamos a presentar simplemente para observar algunas imágenes de los manuscritos en que se contienen los escritos de Leonardo. Son todos manuscritos de mano suya. Aquí vemos uno entero con la cubierta que lo encuaderna, ¿sí?, de pergamino. El grueso son así, son de este tipo, y después hay hojas sueltas también en gran cantidad. Aquí tenemos otro ejemplar, otro. Y luego hemos puesto nada más que algunas páginas para que se vea lo que encontramos en los manuscritos. Encontramos textos, diseños, ¿no? Los textos y los diseños en general se acompañan, ¿sí? En general, no siempre, porque a veces las anotaciones no tienen nada que ver con lo que está dibujado, pero en general sí, ¿no? Como allá o aquí. Y hay también bocetos de obras incluidos en los manuscritos, de pinturas, de trabajos arquitectónicos, de escultura. Gran parte de los manuscritos, yo diría un gran porcentaje de las hojas escritas, están dedicadas a los intereses mecánicos de Leonardo, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Diseños de máquinas de diverso tipo, con sus anotaciones correspondientes, pero hay también una buena parte que son bocetos, como decíamos, ¿no? Aquí ven también. Estos son dos páginas enfrentadas del célebre Códice Atlántico, del que va a hablar ahora Juan, ¿no?, que es una de las mayores colecciones de manuscritos, lo que se llama Códice Atlántico. Acá vemos un boceto para la Última Cena, ¿sí? Y aquí tenemos dos páginas que son también típicas, una con estudios anatómicos y anotaciones respectivas a ellos, y la otra con estudios de carácter físico, digamos nosotros, mecánico. Muy bien. Los dejo con el profesor que nos va a ilustrar sobre los manuscritos. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buen día. A mí me toca entonces hablarles un poco sobre la historia de los manuscritos de Leonardo, ¿sí? Sepan ustedes que en su larga vida Leonardo escribió innumerables cantidades de folios, papeles, lo que se conoce como códices, manuscritos, cuadernos, cuadernillos, ¿sí? Se habla de hasta 50.000 hojas, pero en realidad hoy se conservan solamente unas 13.000 aproximadamente, muy divididas en una serie de códices, ¿sí?, en distintos lugares. Y yo muy rápidamente, les voy a contar la historia de cómo se produjo esta dispersión de los manuscritos de Leonardo y los lugares donde se encuentran, ¿sí? A la muerte de Leonardo, ocurrida, como dijeron en la clase pasada, en 1519, en Amboise, Francia, Leonardo deja en su testamento todos sus manuscritos, sus pinturas, sus instrumentos de trabajo a su más fiel discípulo de ese momento, a Francesco Melzi o Melzo, ¿sí?, un joven alumno italiano de Milán,
perteneciente a una noble familia milanesa, un poco venido a Mena, que su papá era senador de Milán y había sido capitán de la milicia milanesa al servicio del rey de Francia, Luis XII. Ustedes saben que los franceses habían conquistado el milanesado. Y este muchacho, aproximadamente a la edad de 14 años, ingresó en el taller de Leonardo y se hizo su más fiel discípulo, ¿sí? Dicen algunos, inclusive, llegó a desplazar a su otro antiguo gran discípulo, Falai, ¿sí? Salai, que era bastante un personaje un poco díscolo este Salai, ¿sí? Aparentemente, según Vasari, terminó muerto en un duelo, para que veamos el personaje que era Salai. Bien, y como les decía, Francesco Melzi recibió esta herencia y básicamente la intención de Leonardo era que Melzi publicara algo con los manuscritos, pero Melzi, hay que decir, no publicó nada, ¿sí? Bien, él va a permanecer un par de años en Amboise, Francia, ¿sí?, a la muerte de Leonardo, porque Francisco I, el rey de Francia, le había dado una importante suma de dinero, pero luego regresó a Milán y con su regreso transporta todo el trabajo de Leonardo a Milán. Ahí tenemos concentrado todos los manuscritos de Leonardo en Milán. Y va a morir aproximadamente en 1570, 50 años después de su maestro. Y durante esa época, lo que va a hacer Melzi es estudiar los manuscritos y seleccionar, ¿sí?, aquellos que sirvan a su propósito. Él tiene el propósito de publicar un tratado sobre la pintura, ¿sí? Es el famoso Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci. Y en realidad, acá hay que aclarar algo importante, Leonardo no escribió ese tratado, escribió, vuelvo a repetir, constantes anotaciones sobre el tema a lo largo de toda su vida. El que compila toda esa información, abrevando en los manuscritos, es Melzi, ¿sí? Inclusive, él decía que tomaba las hojas y las revisaba y si servían para su propósito, les ponía un índice alfabético, ¿no? Y ahí de esa forma las ordenaba. Y si no servían, les colocaba una cita que decía no contiene tema de pintura, ¿sí? Como vemos, es toda una compilación hecha por Melzi. Esta obra que hace él la encuaderna y luego contrata un par de copistas para que copien a mano, ¿sí? Ya había imprenta, aclaro, ¿no? Pero hace copiar a mano la obra, el Tratado de la Pintura, y empieza a circular este tratado por distintas regiones de Italia, sobre todo por Roma. Tiene cierta difusión, pero no más que eso. Recién hay que esperar a mediados del siglo XVII, ¿sí?, a mediados del siglo XVII, para que se publique por primera vez el Tratado de la Pintura, en 1651, en Francia, ¿sí? Pierre Trichet, ¿sí?, un abogado francés del Parlamento de la ciudad de Bordeaux, ¿sí?, va a publicar en Francia y en Italia tres libros en uno, ¿sí? El Tratado de la Pintura,
y 2 libros de León Battista Alberti, un ensayo sobre la escultura y el tratado sobre la materia, ¿sí? Esa es la primera publicación de esta obra tan famosa de Leonardo. ¿Qué más podemos decir de Melzi? Melzi no buscó hacer dinero con la obra de Leonardo. No vendió los manuscritos, prácticamente no vendió pinturas. Se dice que a la muerte de Melzi se encuentra la Gioconda en su taller de pintura, ¿sí? Como vemos, no se dedicó a hacer dinero con esto. Pero se muere. Y aquí comienza el problema de la dispersión, a la muerte del discípulo Melzi. Porque sus hijos, especialmente un tal Horacio, comienzan a tratar de ubicar y vender los manuscritos. Y acá entra en juego otro personaje, ¿sí? Un escultor italiano de la región de Arezzo, Pompeo Leoni, que se instala en Milán y tiene conocimiento de los manuscritos de Leonardo y se interesa por el tema. No los compra. Este Leoni es un buen escultor, de familia de escultores, su papá también es un gran escultor. Se traslada a Madrid con toda su familia y ahí consigue ingresar como escultor a la familia real española. Empieza a trabajar para Felipe II, ni más ni menos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, él con su papá van a esculpir un conjunto escultórico de la familia real, Carlos V, Carlos I de España, junto con su familia, orando. Escultura que se encuentra en el Escorial, en el monasterio de San Lorenzo. Como vemos, es un gran escultor. Y convence a Melzi y a otros de, seguramente Horacio, de que a cambio de favores que él puede conseguir en la corte española del rey, que le entreguen los manuscritos. Y entonces, así tenemos el éxodo de los manuscritos de Milán a Madrid. Ahora Madrid se convierte en el lugar donde se encuentra la mayor conjunto de los manuscritos. Y acá nuestro nuevo personaje, Pompeo Leoni, empieza a meter mano en los manuscritos y a componer especies de libros con los manuscritos, ¿sí? He leído que esto hoy en día se lo critica mucho, hay muchos autores que lo critican lo que hizo Leoni, ¿no? Porque Leoni desarma todos los cuadernillos, ¿sí? Los cuadernos que tenían una cierta cronología y según los temas que quería él mostrar. Y entonces desarma todo y empieza a hacer libros con distintas hojas de las que él posee, ¿no? Mezclando todo. Acá se pierde la cronología de los dibujos y de los escritos de Leonardo. También, por ejemplo, él produce lo que se conoce como el Códice Atlanticus, ¿sí? El Código Atlántico, el Códice Atlántico, nombre que viene de las hojas de tipo Atlas, o sea, muy grandes que utiliza, porque empieza a pegar las hojas de Leonardo, que son mucho más chiquititas, sobre ese códice. ¿Y qué hace acá?
elige las hojas, pero si él encuentra que una hoja está escrita de los dos lados, ¿sí?, según lo que tenga del otro lado, la pega completamente o no, y así se va perdiendo lo que está del otro lado. Y si le gusta lo que está en el anverso de la hoja, le pega una hoja de respaldo y le hace una ventana a esa hoja de respaldo en la parte de atrás y pega las puntas, ¿sí? Pero así se ha perdido mucha información en la construcción de este gran códice. Códice que posee, es el más grande de los códices leonardinos, que posee 401 hojas, ¿sí?, y de los más variados temas, ¿sí? Habla, en estos códices podemos encontrar una gran cantidad de materias, por ejemplo, de matemáticas, mecánica, astronomía, geografía física, química, anatomía, botánica, ¿sí? También en este códice están las reflexiones filosóficas de Leonardo, que están en forma de cuentos, ¿no? Y el Códice Atlanticus debe ser el códice más importante y famoso. Y este códice va a ser, a la muerte de Pompey, va a ser comprado por un italiano de Milán, el conde Galeano Arconati, ¿sí?, pero ya en el siglo XVII. Se lo compra al yerno de Pompey y lo lleva a Milán, junto con algunos otros papeles. Y en Milán lo va a terminar donando a la Biblioteca Ambrosiana de Milán, ¿sí? Actualmente ese códice se encuentra en ese lugar, pero tuvo algunas vicisitudes que ya vamos a ver. Dije que ya estamos en el siglo XVII. En el siglo XVII también los códices van a sufrir otra dispersión, porque empiezan a actuar personajes ingleses, ellos siempre tan interesados por la cultura superior, básicamente la italiana, y el conde de Arundel, Thomas Howard, va a ir a España, se va a enterar de los códices y va a comprar 2 códices en Madrid. El códice Arundel, que lleva su nombre, ¿sí?, y el códice Windsor, que es el segundo gran libro hecho por Leoni. El Windsor, por ejemplo, posee más de 600 dibujos de Leonardo, sobre todo dibujos de anatomía, de cuerpos humanos. Qué bien. Los nombres estos, Windsor y Arundel, bueno, Arundel, el códice Arundel viene del personaje que lo compró, y el códice Windsor porque se encuentra en el castillo de Windsor, en la biblioteca de dicho castillo, en la familia real británica, ¿sí? Una curiosidad del códice de Arundel es que posee un esquema para la construcción de un buzo, del sistema con el cual un hombre podía sumergirse en el agua. Son esos pensamientos de Leonardo, tan comunes en Leonardo, ¿sí? También hay otro grupo, 3 códices más que viajan a Inglaterra, que se los conoce como códices Forsters, porque
Forster es el hombre que los adquirió, también en España. Acá no se sabe mucho de cómo llegaron, a quién los adquirió, cuándo se adquirieron, ¿sí? Recién se tiene noticia de esos códices en el año 1873, o sea, ya muy entrado el siglo XIX, ¿sí? Y fueron donados al Museo de la Reina Victoria y Alberto en Londres. Esto es especulación mía, simplemente especulación mía. Estos códices pudieron, acuérdense que Inglaterra mandó a principios del siglo XIX un ejército a España para pelear contra Napoleón. Y ese ejército hizo una gran cantidad de rapiña en España, ¿sí? Y pudieron haberlo comprado o algo más en España. Esto es una apreciación mía, ¿no? Simplemente un pensamiento. Pero hablando de rapiña, a fines del siglo XVIII tenemos la Revolución Francesa. Y como sabemos, la Revolución prendió fuego a Europa. Y en las guerras revolucionarias, un ejército francés invadió Italia, ¿sí? El norte de Italia, al mando de Napoleón, bajo el Directorio. Y en 1796 se encontraba este ejército en Milán. Y Napoleón tenía órdenes de rapiñar todo el arte y la cultura que encontrase en Italia para trasladarla a Francia, ¿sí? Por eso también que Francia tiene museos tan amplios, ¿no? Con tantas obras de arte universales. Y cuando, por supuesto, todos los códices de Milán marcharon a París, ¿sí? Entre ellos el Códice Atlanticus. Viene el Congreso de Viena, Napoleón es derrotado, la revolución es aplacada, ¿sí? Y el Códice Atlanticus regresa a Milán. No así los otros códices leonardinos que estaban en la Ambrosiana, que van a quedar en París y son los códices franceses, ¿sí? Que están en el Instituto de Francia, en París. Hablando del Instituto de Francia de París y de los códices franceses, hay un caso interesante y es el caso del robo de los mismos. Sufrieron un robo. A fines del siglo XIX, un italiano, un personaje especializado en libros italianos y en la historia de la ciencia, ¿sí? Tenía la idea de Libri, el conde de Libri tenía la idea de hacer una historia de la ciencia leonardina, ¿sí? Y consultando los códices en el Instituto de Francia, se robó los códices. En realidad dicen algunos que era un ladrón de libros raros, ¿sí? Y luego de robar ciertos papeles, no robó todo, algunos papeles, huyó a Inglaterra. Y en Inglaterra los vendió a Lord Ashburnham, ¿sí? Por una buena suma de dinero. En Francia lo condenaron en rebeldía, porque nunca más regresó, obviamente, a 10 años de reclusión. Y luego Francia recuperó estos códigos, los compró, obviamente, y volvieron a París. Salvo un pequeño códice, el códice o libro del vuelo de los pájaros, ¿sí? Que fue donado a la biblioteca de Turín, ¿sí? Así tenemos cómo vamos viendo cómo se van dispersando los códices por distintas capitales y grandes ciudades de Europa. Por último, tenemos un códice
el famoso códice Leicester, que no perteneció aparentemente a la herencia Melzi. Pasó a manos, seguramente de Leonardo directamente, a manos de un pintor italiano, Della Porta, que luego fueron vendidos y pasó por sucesivas manos italianas, hasta que a principios del siglo XVIII los compra este inglés Leicester y los lleva a Inglaterra y los tiene en su familia durante 260 años, ¿sí? Hasta que comienzan a hacerse famosos estos códices porque se los subasta públicamente. Y entonces la subasta se hace importante por el valor que tienen estos códices, como el valor con los cuales se rematan, ¿sí? Y en 1980 pasan a Estados Unidos porque los compra un magnate del petróleo, Hammer, y a partir de ese momento reciben ese nombre, Códice Hammer. Y la última venta fue en el año 1994, que los compra otro magnate, pero esta vez de la informática, Bill Gates, y están en su poder hasta el día de hoy. No le cambiaron el nombre, es el código Hammer en poder de Bill Gates. Y es el único códice, que están en poder privado, en manos privadas. ¿Sí? Bien. Esto sería básicamente todos los códigos leonardinos, pero hay a su vez un código, un código que tampoco estuvo dando vuelta, sino es el código Tribulso, ¿sí? Un código que pasó de las manos directas de Pompeo Leoni a el conde de Tribulso, que lo conservó, lo donó al castillo de Sforza en Milán, ¿sí? Y básicamente con esto terminamos el recorrido por los códices leonardinos. Ahora los paso con el profesor para que continúe la conferencia. Bien. El sábado pasado el profesor Lucas nos ha presentado la biografía de Leonardo y hoy el profesor Goupil nos ha introducido en el conocimiento de los escritos de Leonardo. Tenemos presentado al personaje, digamos. Yo voy a tratar de resumir a continuación dos temas que son una reflexión sobre la realidad histórica que nosotros tenemos ante la mirada. Pero cuando digo la realidad histórica que tenemos ante la mirada, surge espontáneamente una cuestión. Porque tenemos diversas imágenes de Leonardo. Ese es un hecho. Si uno compulsa la bibliografía acerca de Leonardo da Vinci, se puede encontrar con representaciones sumamente dispares del personaje.
interpretaciones y juicios de valor que nos lo presentan bajo diversas modalidades. Leonardo es el hombre del Renacimiento, es el hombre universal, el hombre que lo estudia todo, que procura saberlo todo, el hombre de la sola experiencia que rompe con una cultura libresca y adocenada, o el hombre que escribe al revés para que los ignorantes de su tiempo no se enteren de las maravillas que escribe, o para que no lo persiga la Inquisición. Y a partir de esto pueden surgir otras imágenes todavía más profundamente distorsionadas, ¿no?, como las que circulan hoy día vulgarmente. Un Leonardo que se ve a la luz de todos los esoterismos habidos y por haber, un Leonardo que es el arquetipo de todas las revoluciones, el hombre totalmente inquieto, que está siempre tratando de revolucionar el mundo. Este curso, de alguna manera, es un intento por purificar la memoria histórica y tratar de ver a Leonardo en su realidad, en la mayor objetividad posible. Pero para eso hay que desprenderse de toda una imaginería en torno a Leonardo. De entrada hoy hemos visto una imagen de Leonardo y ahora puse otra, ¿no? La que vimos de entrada no es muy habitual. Esta, en cambio, es la que todos conocemos, ¿no? Pero fíjense, aún desde el punto de vista iconográfico, tenemos un problema. Porque esta imagen, que es la que todos identificamos como Leonardo da Vinci, y que suele divulgarse como autorretrato de Leonardo, según los estudiosos actuales, no es ningún autorretrato, y por lo tanto no representa a Leonardo da Vinci. Probablemente sea la representación de un filósofo antiguo, quizá Pitágoras, pero no de Leonardo. Más aún, hay algunos especialistas que discuten si el dibujo es realmente de Leonardo o solo de su mano. Bien. Pero aunque sea auténtico, de lo que están prácticamente ciertos es de que no es un retrato, no es un autorretrato de Leonardo. Fíjense ustedes que, de nuevo, el estudio objetivo de las cosas va por un lado y la imagen que nosotros formada va por otro, ¿no? Esto lo tomé como símbolo de eso, nada más. Este es el retrato más antiguo que poseemos de Leonardo, probablemente. Es probablemente también, no con seguridad, pero probablemente obra de Francesco Menzi, del que hemos oído hablar recién. Lo primero que yo quiero abordar al hablar de la imagen de Leonardo es el desarrollo de su imagen a lo largo del tiempo en la memoria histórica. Es el primer punto que quiero presentar muy brevemente. Los primeros escritos que nos... Es decir, Leonardo cómo nos llega a nosotros y a través de lo que nos cuentan los que hablan de él. Tenemos una serie de textos, una cadena de textos que nos informan acerca de Leonardo. Empezando por los que podemos llamar los biógrafos antiguos, ¿no? Ahí tenemos a dos. El que está arriba, a la izquierda de ustedes, en realidad no es un biógrafo, sino que hace una pequeña semblanza de Leonardo en un escrito sobre los varones ilustres de Italia, ¿no? Y es un hombre llamado Paolo Giovio, que llegó a ser obispo. Y él ahí lo que hace es una brevísima semblanza de Leonardo como pintor ilustre, nada más. Nos presenta a Leonardo con los datos biográficos elementales y hace un elogio de su excelencia como pintor. Luego tenemos a Giorgio Vasari. De Vasari nos ha hablado la clase pasada el profesor Lucas, porque es el primero que se ocupa ya un poco más ampliamente de la biografía de
Leonardo. Pero ella empieza a forjarse una imagen de Leonardo porque Vasari se ocupa de Leonardo en una obra, que es la vida de los pintores ilustres, una extensa obra, en la que se ocupa de vidas de pintores, sobre todo de escultores también, algunos arquitectos, todos italianos, desde el siglo XIV hasta su siglo, que es el XVI, ¿no? Pero esa obra de Vasari, desde el punto de vista historiográfico, Vasari es un autor en el que se puede confiar básicamente, pero que tiene probados fallos, es decir, recoge noticias sin mucho discernimiento crítico, de fuentes diversas, e incluso él mismo, entre la primera y la segunda edición, se corrige en cosas que eran manifiestamente falsas. ¿Está claro? Es decir, saca una primera edición, se lee en Italia y mucha gente le dice, mire, esto que dice usted acá es erróneo, porque yo lo conocía, este fulanito que usted está hablando, y esto que dice usted es un disparate. Entonces la segunda edición hace correcciones. Pero obviamente, seguramente no todas las correcciones posibles, ¿me entiende? Es decir, Vasari recoge noticias sin mucho discernimiento y las repite sin más, con toda soltura y afirmándolas sin decirnos esto lo tomé de acá, esto lo tomé de allá, esto puede ser, quizá, pero no. Él describe y da todo como información sólida. Es un problema que tiene Vasari. Pero el problema más grave de Vasari no es ese. El problema más grave es su enfoque de la historia de la pintura. Porque ahí empieza un tema que hace a la imagen de Leonardo. Y es la idea de que el arte de la pintura renació en Italia a partir del siglo XIV. ¿Está claro? Vasari es uno de los publicistas de lo que podríamos llamar el mito del Renacimiento. En el siglo XVI, Vasari inicia ese tópico aplicado al arte de la pintura, con algunos antecedentes, ojo, eso circulaba ya en los círculos de pintores del siglo XV en Italia, y es una visión de la historia del arte profundamente deforme, que está asociada además a la exaltación de los pintores italianos, casi exclusivamente, como dije, ¿no? Es decir, es una visión que nos presenta una imagen de la historia del arte según la cual la pintura había desaparecido desde la antigüedad hasta el siglo XIV, XV, y recién ahí reaparece gracias a Giotto, Cimabue, etc., y llega a su culminación en el siglo XV y XVI con los grandes maestros de la pintura italiana. ¿Está claro? Bien. Yo digo el mito del Renacimiento, esto nos llevaría a un tema larguísimo, ya le hemos dedicado un curso a eso, el tema de la categoría Edad Media, ¿no? Previamente, pero esta es una primera imagen en la que Leonardo quedará encuadrado y con gravísimas consecuencias de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque todo ese tópico del hombre del Renacimiento, el hombre que rompe con la tradición, que aprende todo de la naturaleza y de la experiencia, pero no rompe con la cultura libresca, todo eso que es eminentemente falso para Leonardo, ya hablaremos en qué sentido Leonardo exalta la experiencia, pero al mismo tiempo la ciencia, y cómo para adquirir ciencia depende obviamente de la tradición que él ha cultivado durante siglos, ¿no? Eso es una falsificación, pero es una imagen que nos lleva a verlo espontáneamente de una cierta manera, porque nosotros hemos adquirido esa visión. La hemos adquirido y a veces la hemos adquirido durante años y en montones de autores y de libros que la repiten, y nos parece que es una cosa tan obvia como la luz del sol en un día soleado. Y no es así. Es básicamente una falsificación, ¿se dan cuenta?, de la historia. Ese problema se va empeorando en la medida que avanza el tiempo. Aquí puse yo a otros dos personajes que son interesantes. Uno es un francés del siglo XVII, que es el caballero Frère de Chambray, que es el que escribe el prólogo de la primera edición del Tratado de la Pintura, que nos dijo recién el profesor Goupil. Es el que se ocupa de la parte literaria de la edición, ¿sí? Y además, y el que se ocupa de contratar a los ilustradores de la edición.
Porque esa primera edición no lleva dibujos de Leonardo. Lleva dibujos que son copia de originales de Nicolas Poussin, el gran pintor francés del siglo XVII, al que Frère de Chambray admiraba como la cumbre de la pintura. ¿Está claro? Hasta tal punto que ve a Leonardo como la visión que él tiene de el gran precursor de Poussin. Este hombre ve el arte de la pintura desde la perspectiva de Vasari, desde la categoría de renacimiento del arte clásico. Pero entiende que el clasicismo llega a su plenitud no con los pintores italianos del siglo XV y XVI, sino recién con la pintura francesa del siglo XVII. Y especialmente con Poussin. De manera tal que, al visualizar a Leonardo desde allí, nos presenta no solo un Leonardo renacentista, sino que profundiza esa visión asociándolo al clasicismo, o sea, a la exaltación de la cultura clásica y del uso alegórico de los motivos paganos como base de la temática pictórica, cosa que objetivamente es muy difícil asociar a la obra de Leonardo, pero que sí está en Poussin. El otro autor, el otro que figura allí es el célebre Winckelmann. Ahí ya pasamos, es un alemán del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Winckelmann es un historiador del arte. Y en Winckelmann ya tenemos la visión no solo clasicista, sino iluminista de la historia del arte. Yo dije que para Poussin el arte tiene que ser inspirado en los clásicos siempre, lo mismo que para Frère de Chambray, pero los motivos clásicos se toman como alegorías de temas cristianos, ¿no? ¿Está claro? En cambio, para Winckelmann, la temática cristiana ha perecido, porque Winckelmann es un iluminista, y como iluminista que es anticristiano. Y ese renacer del arte, él lo transforma sin más en el renacer de la racionalidad, de la sociedad humana auténtica, de la vida política como debe ser, de la civilización frente al oscurantismo del cristianismo. ¿Está claro lo que digo, no? Ese tópico no está en los anteriores, no está en Vasari, no está en Frère de Chambray, pero sí aparece en el iluminismo del siglo XVIII. ¿Está claro? Ese ya es más el renacimiento que nosotros hemos recibido en los manuales de la escuela, ¿no? El renacimiento ante los ojos del iluminismo. O sea, el renacimiento viene a sacarnos de la oscuridad y de las tinieblas de la Edad Media, debidos a ¿qué? Esa oscuridad y esas tinieblas, a la fe cristiana. ¿Está claro? Ya con Winckelmann el clasicismo del arte se asocia a ¿qué? A la visión de una civilización que para ser tal, para ser propiamente humana y propiamente racional, tiene que ser no cristiana. Y uno lee a algunos autores que estudian los textos de Leonardo y uno se da cuenta que están hasta leyendo los textos a la luz de esto. Pongo como ejemplo una obra que es muy interesante y muy aprovechable en muchas cosas, que es Leonardo como filósofo de Karl Jaspers. Pero cuando Jaspers lee a Leonardo no puede desprenderse de esta imagen que acabo de bosquejar. Leonardo, si piensa en Dios, no puede pensar en el Dios cristiano, porque es un hombre del Renacimiento. ¿Eso quién lo decreta? Lo decreta la imagen mitológica del Renacimiento iluminista. ¿Está claro? Del Renacimiento visto por el iluminismo. Hay tres personajes que han escrito sobre Leonardo. Fíjense que la bibliografía sobre Leonardo es inmensa, enorme. Hay dos repertorios bibliográficos extensos sobre lo que se ha escrito sobre Leonardo. Uno lo compuso un italiano de los años 30, de la época de Mussolini, que era también un fervoroso fascista. El primer catálogo completo que hay de los escritos de Leonardo desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XX. Es una obra publicada en 3 volúmenes, que es un catálogo de obras, nada más, ¿eh? Y después hay uno más reciente, que son también
2 gruesos volúmenes de puro catálogo, bibliografía sobre Leonardo da Vinci, donde se registran poco menos de 700 títulos, ¿me entiende? Entonces usted si quiere leer todo eso es imposible, ¿no? Leonardo da Vinci ha sido tratado, pero si uno va a los primeros siglos posteriores a Leonardo, la bibliografía es más bien escasa, No se escribe mucho sobre Leonardo. En el siglo XVI, XVII y hasta el XVIII, la bibliografía sobre Leonardo es bastante escasa. ¿Está claro? Si uno se sitúa entre la transición del siglo XVIII y el XIX, aparecen unos pocos autores que se entusiasman con la obra de Leonardo y escriben sobre él. Es el caso de Goethe, que es el primero que aparece allí a la izquierda. ¿Sí? Goethe, en su viaje a Italia, el primer viaje a Italia, se queda encantado con la Última Cena y escribe un texto interesantísimo en el viaje a Italia sobre la Última Cena, con consideraciones estéticas, filosóficas, etcétera, acerca de Leonardo. Bien, desde la perspectiva que él tiene en ese momento. Pero más importantes son los otros 2 personajes para la imagen que se forja de Leonardo. Uno es Heinrich, o Henry, como se lo llamó en realidad, como se lo conoce en general, Fuseli, que es un suizo que se radicó en Inglaterra y que perteneció al círculo de los escritores y artistas románticos ingleses de principios del siglo XIX. Ahí aparece otro tópico sobre en este autor que se ocupa de ese es un pintor, este dentro del círculo es el pintor por excelencia, ¿sí? Henry Fuseli. Cuando digo el círculo romántico inglés literario y artístico de principios del siglo XIX, entiéndase que estoy hablando de figuras como Lord Byron, Shelley, la esposa de Shelley, ¿sí? Mary Godwin, el padre de ella, Godwin, que es uno de los primeros grandes materialistas ateos ingleses. Señalo esto ¿por qué? Porque mientras el romanticismo alemán es un romanticismo antimaterialista, espiritualista e incluso básicamente cristiano, el romanticismo inglés es profundamente anticristiano y enraiza desde el punto de vista religioso en lo más anticristiano del iluminismo. ¿Está claro? Es romántico desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de ciertos tópicos, pero no en su concepción del mundo, que es radicalmente iluminista. Y lo que aparece en este Fuseli acerca de Leonardo, que es la idea de Leonardo como genio. Mientras en Vasari lo que se lee sobre Leonardo es que Leonardo era un hombre agraciado por Dios especialmente, fíjese, es el concepto del cristiano de gracia lo que está ahí, ¿no? Aún en su modo de hablar y en su modo de andar, dice Vasari, parecía dotado de una excelsa gracia. ¿Está claro? Acá lo que aparece es otra noción, que es la de genio, una noción típica del romanticismo, ¿no? Es el hombre que en sí mismo lleva toda esa potencia y virtualidad extraordinaria y la saca de sí por sí solo. Ante esto recuerdo una sola sentencia de Leonardo, tomada de sus manuscritos, ¿no? Y esa sentencia dice así: salvaje, es un juego de palabras, salvaje, salvaccio, dice él en su italiano, es el hombre que se salva a sí mismo. Fíjense ustedes que es una noción esa que Leonardo expresa profunda y típicamente cristiana, ¿no? ¿Se puede salvar el hombre a sí mismo? Absurdo de toda absurdidad, ¿no? Solo Dios salva al hombre, ¿está claro o no? Y para un cristiano espontáneo y popular como es Leonardo, que no es un teólogo nunca, tiene la fe común de la gente de su tiempo, eso es clarísimo. Un hombre que pretende salvarse a sí mismo, ¿qué es? Y es un salvaje. Estamos en las antípodas de la idea del genio romántico, ¿está claro o no? El genio romántico es el hombre que se salva a sí mismo, el hombre que en sí mismo tiene todo poder, toda fuerza y toda grandeza. La visión del Leonardo renacentista, y por lo tanto necesariamente no cristiano por lo menos, sino anticristiano, neopagano, rupturista con toda la tradición, se profundiza y se arraiga en una obra historiográfica que tuvo un influjo enorme en toda Europa y que sigue influyendo hasta el día de hoy. Se llama La cultura del Renacimiento en Italia
y su autor es el tercer personaje que vemos ahí, Jacob Burckhardt. Es la obra más clásica que existe sobre lo que se llama la cultura del Renacimiento en Italia. Ya el título es la exaltación de ese mito que yo dije de entrada, que en lugar de ver el arte italiano de los siglos XV, XVI como una continuidad y como una variación de una riquísima y amplia tradición, que es la tradición del arte cristiano a la que ese arte pertenece, lo ve como una cosa que inicia un mundo nuevo, una civilización nueva, termina con la Edad Media y empieza la modernidad. Pero eso en la obra de Burckhardt está desde la primera hasta la última página. Y ahí Leonardo queda encasillado como un gran representante de este fenómeno. Herederos de toda esta visión son dos literatos que han escrito sobre Leonardo en el siglo XX. No me voy a detener a comentar sus textos, pero se los menciono para que ustedes los busquen si tienen interés. Uno es el francés Paul Valéry, que está así en el medio. Una de las primeras cosas que publicó Paul Valéry es un ensayo, esto es a fines del siglo XIX todavía, un ensayo sobre Leonardo. En ese ensayo Valéry trata de... El ensayo se llama Introducción al método de Leonardo da Vinci y está precedido por unas notas y digresiones extensas, que son tan extensas como el ensayo. Bien. El ensayo original es de 1894. ¿Sí? Paul Valéry es un autor que trata de pensar con profundidad a Leonardo desde su propia perspectiva poética, pero nos introduce en una interpretación de Leonardo que en el fondo, más que hablar de Leonardo, habla de Paul Valéry. ¿Está claro? Es decir, Leonardo, lo que hace Paul Valéry es tratar de ver en Leonardo sus propias inquietudes, ¿no? su propia problemática, y entonces nos presenta un pensamiento de Leonardo que está visto con profundidad, ciertamente, porque Valéry no es un autor superficial, ni su poesía es superficial tampoco, pero que no implica un esfuerzo realmente filosófico por acercarse al pensamiento de Leonardo, ni, podemos decir, historiográfico menos todavía. Leonardo está visto ahí en la perspectiva de unas problemáticas entre el pensar lo finito, lo infinito, la posibilidad del arte de expresar lo infinito, etcétera, que son la preocupación de Valéry, insisto, y no propiamente la de Leonardo. Y el otro es Leopoldo Lugones, ¿no? Para mencionar algún vernáculo. Leopoldo Lugones, en el año 1925, pronunció un elogio de Leonardo. El Leonardo de Lugones está totalmente enfeudado en la noción de Renacimiento desde una perspectiva totalmente racionalista e incluso inmanentista y anticristiana. Leo dos parrafitos nomás. Aquel don de universalidad fue la grande aspiración del Renacimiento. Imagínese usted que todo el pensamiento cristiano de la época patrística, toda la gran escolástica, de la universalidad no sabe nada, pareciera, ¿no? No son autores que piensan la universalidad de las cosas. Ni San Agustín, ni San Anselmo, ni Santo Tomás de Aquino, ni San Alberto Magno. La universalidad es un don del Renacimiento. Imagínese usted qué cosa. Bien. Pero esta resurrección pagana, el Renacimiento es una resurrección pagana, fíjense lo que dice este hombre, ¿no? No podía concebirlo de igual modo que el cristianismo medieval al cual Leonardo históricamente pertenecía. Él históricamente dice pertenecía, pero no pertenecía, porque él tiene que ser otra cosa, ¿no? Pertenecía al cristianismo medieval históricamente, claro, sí, porque vivía todavía en una época, pero representaba otra cosa. Es el adelantado de otro mundo. Ahí está el otro tópico. Leonardo, el adelantado en todo, es el genio creador que
en el que empieza todo, aún lo que todavía faltaba 2 o 3 siglos para que llegase, ¿no? El Leonardo inventor de todo, desde la servilleta y el tenedor hasta el helicóptero, todo. Bien. Y después dice, tal cual después ocurriera con los precursores de la revolución, el enciclopedismo humanitario condújolo por medio del análisis racionalista al descreimiento religioso y poco después anticlerical. De nuevo no sabemos si está hablando de Leonardo o está hablando de Leopoldo Lugones. Bien, que es más bien lo que hace. Cuando uno se encuentra con todo este mundo de imágenes acerca de Leonardo en la literatura, ¿no? Uno advierte algo que está muy bien expresado en una frasecita de Nietzsche, que lo puse allá arriba porque lo que voy a leer a continuación. Aquel es Federico Nietzsche, ¿no? Nietzsche, dentro del pensamiento inmanentista de los siglos que van del siglo XVIII al XX, el XXI, tiene una gran virtud. Y es que Nietzsche explicita lo que en otros está solamente implícito. ¿Sí? Y lo que quiero leer es un pasaje que dice así. Los griegos de Winckelmann y Goethe, los orientales de Víctor Hugo, los personajes de los Edda de Wagner, los ingleses del siglo XIII de Walter Scott, y podríamos seguir así constantemente con la entera comedia. Todo eso es, fuera de toda medida, históricamente falso. Pero modernamente verdadero. Aber modern wahr, dice Nietzsche. ¿Qué quiere decir este hombre acá? Todas estas imágenes que nos transmiten esos autores, ¿no? Los griegos de Goethe o Winckelmann, los orientales de Víctor Hugo, etc. Todo eso históricamente es falso, pero para la modernidad, verdadero. Y está bien que sea así para Nietzsche, ¿eh? Porque para Nietzsche no hay verdad objetiva de ninguna clase en nada de nada. No hay ni ser, ni naturaleza, ni historia. ¿Está claro? Hay nada más que perspectivas. El pensamiento nietzscheano es un perspectivismo radical. ¿Qué es la perspectiva? La visión del mundo que tienen los hombres. ¿Está claro? Y no hay mundo sino así. Lo único que existe es eso. Una visión que tenemos los hombres de las cosas. No existen las cosas, no existe el ser de las cosas. ¿Está claro? El hombre es la medida de todas las cosas. De Protágoras retorna acá con énfasis virulento. Y es con énfasis virulento porque con ello Nietzsche quiere afirmar que el hombre no le debe nada a nadie y que es su propio creador. ¿Está claro? Su propio hacedor. Pero esto que dice acá Nietzsche me lleva a leer un fragmento de Leonardo que dice así. Y para Nietzsche, el hombre creador, que es el hombre superior, el que crea la cultura, es el que establece la perspectiva. ¿Está claro? Y mientras la perspectiva venga del hombre superior, es perfectamente aceptable. Y hay que proclamarla verdadera, aunque sea históricamente falsa, ¿no? Leonardo dice esto. Es tan vil la mentira que si con ella se dijese algo bueno de las cosas que tiene que ver con Dios, ella misma quitaría la gracia a su divinidad. Y es de tanta excelencia la verdad que si ella alabase cosas mínimas, éstas se harían nobles.
De nuevo estamos en las antípodas, ¿no? Leonardo no piensa así, ¿está claro? No es modernista, no es moderno, no es protagórico, no es antropocéntrico. La mentira, aunque sea en elogio de algo que debe ser elogiado, es vil, está diciendo, ¿no? La verdad, aún de la cosa mínima, es tan noble que la ennoblece. Esto recordemos para cuando él trata de cosas que son pequeñas, y uno puede decir hasta ontológicamente viles, ¿no? Demorarse horas y horas en estudiar cadáveres, por ejemplo, ¿no? Eso ya lo dicen los biógrafos antiguos, ¿no? Que no le hacía asco a pasar horas y horas con Marco Antonio de la Torre estudiando cadáveres, ¿verdad? Pero, ahí de nuevo, fíjense, con un hombre que era profesor de anatomía y lo guiaba en los estudios anatómicos, ¿no? No que él por sí solo descubría todo. Ni pretendía hacerlo tampoco. Pero este tema de la imagen de Leonardo, quiero completarlo con un enfoque que nos lleva a otro asunto. Leonardo en imagen de la historia, sí. Ahí, como dije, lo importante es procurar purificar la memoria histórica, ¿no? Ahí el saber histórico cultivado con rigor es la única vía que tenemos para desprendernos de esos prejuicios, esas falsificaciones, esas imágenes distorsionantes que nos alejan del personaje real y nos impiden verlo, entenderlo, comprenderlo con un mínimo de objetividad. Pero la expresión la imagen de Leonardo, cualquier estudiante de gramática sabe que es una expresión que puede entenderse en más de un sentido, ¿no? Porque la imagen de Leonardo puede decir la imagen que tenemos nosotros de Leonardo, o la imagen de Leonardo puede significar esto, por ejemplo. Eso es una imagen de Leonardo, ¿no? Una imagen que tiene a Leonardo por autor, ¿no? Ahí ya el objeto no es él, ¿no? Si la imagen de Leonardo se entiende la imagen que los hombres se han hecho históricamente acerca de Leonardo, o pseudo-históricamente, ¿no? Leonardo es el objeto, ¿no? Del pensamiento de otros. Pero si yo digo la imagen de Leonardo para referirme a esto es una imagen de Leonardo, ¿no? Ahí Leonardo es el autor de la imagen, ¿no? No de una imagen de él. Ese sería el caso del autorretrato, si fuese un autorretrato, ¿no? Ahí coincidirían el autor y el objeto. Pero imágenes de Leonardo son todas sus pinturas, sus dibujos. E imagen de Leonardo también es la concepción de imagen que tuvo Leonardo, si es que tuvo alguna, ¿está claro? Eso ya nos lleva al pensamiento de Leonardo, y si Leonardo tiene un pensamiento acerca de la imagen, eso sería el segundo tema al que voy a pasar enseguida, ¿no? El pensamiento de Leonardo. Pero cuando uno se enfrenta con las imágenes que Leonardo produjo, las imágenes de las que es autor, como esta, uno puede verlas auténticamente, desprendiéndose de la imagen de Leonardo que se ha forjado en la historia. Y bueno, más o menos, hasta cierto punto sí, y en una gran medida no. Yo puse aquí, por ejemplo, esta imagen de Santa Ana, la Santísima Virgen María, el Niño Jesús y San Juan Bautista, ¿no? Que es una bellísima composición de Leonardo. Pero uno de los aspectos en que hay que
corregir en gran medida la aproximación más común y más usual a las imágenes de Leonardo, las que él ha hecho, es desprenderlas de la tradición a la que pertenece. ¿Está claro? Cosa que es fácil hacer si uno parte de Leonardo, que lo empieza todo por sí solo, ¿no? El Leonardo revolucionario, el Leonardo rupturista. Pero las imágenes de Leonardo no son así. En esta imagen, el esquema compositivo, ¿cuál es? Que la Virgen está sentada sobre Santa Ana y tiene encima suyo al niño, ¿o no? Bien. Pero eso en realidad no es un invento de Leonardo. Si ustedes se fijan en aquella escultura, que es una escultura española del siglo XIV, la que está allá a la izquierda, ¿sí? Representa a Santa Ana con la Virgen y el niño. ¿Y cuál es la estructura compositiva? Santa Ana, la Virgen sentada en su regazo y el niño en brazos de la Virgen, ¿o no? ¿Está claro? ¿Es una estructura compositiva cómo entonces? ¿Que se le ocurrió a Leonardo da Vinci? No, señor, es una imagen tradicional. ¿Se ve? Es un tipo de imagen de culto de Santa Ana. Santa Ana es la madre de la Santísima Virgen, que es la madre de Dios, ¿no? Ahí está el misterio de Santa Ana. Y ahí está el vínculo de Santa Ana con el misterio cristiano, ¿o no? O sea, la imagen tiene una fuerza enorme, porque no nos presenta a Santa Ana sola, nos presenta a Santa Ana por su vínculo con el misterio, porque Santa Ana es la madre de la Santísima Virgen, que es la madre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Está claro? En la imagen del centro tenemos una variante de eso, ¿no? Porque Santa Ana tiene en sus brazos a ambos, a la hija y al nieto, ¿no? A la Santísima Virgen y a nuestro Señor Jesucristo. Bien. Pero es el tipo primero el que sigue Leonardo. Pero quería señalar una cosa que tiene que ver con ver la imagen. Fíjense, porque las imágenes, y eso sí hace al concepto que tiene Leonardo de imagen, son para decir algo. La imagen es significativa. Si alguien se imaginase o supusiese en su mente un Leonardo para el cual lo único que importa es la perfección técnica de la obra, se estaría imaginando una imagen inadecuada de Leonardo. Porque para Leonardo toda la perfección técnica es un medio ¿de qué? Un medio para decir algo. Porque si el pintor no tiene nada que decir, la pintura carece de significado. ¿Dice algo esta imagen o no? Y en ese sentido sí que es una imagen. Fíjense, yo dije, es una imagen porque nos presenta el misterio, ¿o no? ¿Cuál es el misterio? Claro, hay dos mujeres, el niño, pero ¿ese niño qué es? Ese niño es Dios. ¿Qué está haciendo el niño? Está bendiciendo. ¿Está bendiciendo a quién? A Juan el Bautista. Juan el Bautista es entre los hombres el más grande que haya nacido de mujer, dicen los evangelios, ¿no? Pero comparado con Jesús, no es nada, porque Jesús es verdadero Dios, ¿no? ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Lo está bendiciendo. Fíjese que ese gesto de bendecir muestra a Jesús niño como ¿qué? Como Dios. De él viene la bendición. ¿Se ve? Pero esto está reforzado por la gestualidad que hay entre la madre y la hija, ¿no? María mira amorosamente al niño y la madre mira a su hija, ¿sí? Pero la mano de la madre, aquí, fíjense que está menos acabada que el resto, ¿sí? Acá. La mano de la madre, en un gesto que Leonardo reproduce en muchos dibujos y está además en una pintura famosísima, que es el San Juan Bautista, la madre de la madre está señalando a lo alto, ¿no? Ese gesto termina de darle sentido a toda la imagen, porque la imagen, Santa Ana le está diciendo, o le está recordando a la Santísima Virgen que ese niño que ella mira con ternura es Dios,
Es Dios hecho hombre, ¿está claro? De ahí ese dedo que apunta verticalmente a lo alto. Esta imagen la paso por alto, la explicaremos en otra clase si Dios quiere. Esto es la adoración de los magos de Leonardo. Pero de nuevo, acá quería decir otra cosa. A Leonardo hay que insertarlo en la tradición para leer sus imágenes. Parte de esa tradición es, y eso es una característica típica de la literatura, de las artes, todas del siglo XV, y en parte también del XVI y el XVII, es el alegorismo. A saber, eso es un lenguaje que nosotros hemos perdido por completo, ¿eh? Si usted pone un vegetal, pone un animal, pone un detalle arquitectónico, eso no es decorativo, eso es significativo. Pero esa significación está basada en esquemas alegóricos. O sea, cada vegetal, cada animal, cada representación arquitectónica, las piedras, el agua, tienen un valor significativo de carácter simbólico que está codificado, que no es arbitrario. Está codificado en una amplísima literatura. En los manuscritos de Leonardo se encuentra todo un repertorio de descripciones de animales. Todas son alegóricas. Te va al animal y lo que le dice es qué virtud representa o qué actitud humana representa el animalito. Si uno ve esta pintura sin... ¿Se puede apagar un poquito las luces de adelante? Así la vemos un poco mejor, porque creo que se ve horrible, ¿no? Yo no veo nada. Esas son, esas. Un poquito más, apague otro. Ahí se ve un poco mejor, ¿no? Ahora sí, fenómeno. El primer plano de la obra es clarísimo desde el punto de vista significativo, ¿no? Es la adoración de los magos. Los magos llegan y se postran ante el niño que es Dios. Y uno de los magos le está ofreciendo su don, y el niño que recibe con la mano izquierda el don, con la derecha lo bendice, ¿verdad? Ese es el primer plano de la obra. Después tenemos un segundo plano de figuras que rodean a esta escena central escrutadoramente, ¿no? Pero yo quería hacer algunos detalles simplemente. Acá tenemos dos árboles que están en el eje central de la pintura, ¿ven? Y estos dos árboles tienen un significado preciso que se encuentra en los escritos de la época, escritos que Leonardo manejó. Acá sigo a un autor que es Frank Söllner, que ha escrito una obra llamada Obra Pictórica Completa. Leonardo da Vinci, Obra Pictórica Completa, de la editorial Taschen, ¿sí? Y Söllner tiene en esto la misma línea se encuentra en la obra de Martin Kemp, que mencionó en la clase pasada el profesor Lucas. Estos dos profesores y especialistas en Leonardo tienen un gran mérito, en mi opinión, que es el haber hecho el esfuerzo de tratar de restaurar las obras de Leonardo en su contexto histórico propio y tratar de entender el significado de las obras en ese contexto. Tanto Kemp como Söllner, al analizar esta obra, señalan que estos dos árboles tienen un valor claramente significativo. Este representa una encina, aquel representa una palma. Este es el árbol de la cruz y este es el árbol de la victoria pascual de Cristo. Fíjense que con este solo detalle en el eje central, fíjense que la figura del niño está aquí, ¿no? En medio de estos dos, ¿o no? Este árbol y este árbol, la cruz y la resurrección, están enmarcando la figura del niño. ¿Se ve? Bien. Las ruinas antiguas que están en el fondo obedecen a un tópico que está en muchas adoraciones de los magos del siglo XV, y es que cuando llega el niño, perece el paganismo, o sea, el paganismo se derrumba porque llega la salvación para los hombres. ¿Está claro? Llega el tiempo de la salvación y el mundo pagano como mundo idolátrico se derrumba. Imagínense ustedes qué idea. Uno puede pensar esa idea si tiene la imagen de Leonardo, hombre del Renacimiento. Pregunto. Sí. Bueno,
en esta pintura, que es la primera versión de la Virgen de las Rocas, que es la que está en el Louvre hoy día, yo quería señalar simplemente un detalle, porque este carácter profundamente simbólico que tienen las pinturas de Leonardo y que hacen al concepto de Leonardo, que Leonardo tiene de la imagen, ¿sí? En esta obra se plasma de un modo admirable, pero que sea muy complejo estudiar y extenso, ¿no? En la obra de Kempe encuentran ustedes una explicación larga y muy profunda de esta obra, y cómo tanto las rocas como el agua que se representa en el fondo están asociados con imágenes de la Santísima Virgen, y sobre todo con los comentarios franciscanos al Cantar de los Cantares en la Italia del siglo XV. Bien, porque lo que se encarga es una Inmaculada Concepción. Pero acá sí que le ha dado a la Inmaculada un giro completamente original, porque nos presenta a la Santísima Virgen, al niño Jesús, a San Juan Bautista y un ángel. Uno ve eso y ¿qué significa esto? ¿Qué es eso? Pero si uno sabe leer esto como imagen, uno puede empezar a desentrañar qué es eso. Este es el bautismo de Jesús del Verrocchio, ¿no? Lo vimos la clase pasada, lo mostró el profesor Lucas. Acá Leonardo pintó ¿sí? La composición del Verrocchio es un bautismo típico. El bautista está derramando agua sobre nuestro Señor Jesucristo. Acá se ve la figura de Cristo. Acá el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, y por encima las manos del Padre que representan la voz del Padre que se oye, ¿no? Bien. Volvamos a Leonardo. Y si ustedes observan con atención, ¿por qué no puso al Bautista acá? ¿Qué tiene que ver el Bautista? ¿El Bautista está recibiendo la bendición de Cristo o no? Fíjense que acá hay una asociación profunda entre el misterio de la Concepción Inmaculada de María, que él tenía que representar, y el misterio de Jesucristo. ¿Por qué? Hay una cosa llamativa acá. ¿Jesucristo está en un plano inferior al Bautista o no? En la figura. ¿No debiera ser al revés?, se preguntaría uno. Pero cualquiera que conozca el relato del bautismo del Señor en el Evangelio de San Mateo entiende lo que está poniendo en imagen Leonardo. Si ustedes recuerdan, el bautismo del Señor aparece en los 4 evangelistas, ¿sí? Está el relato de los 3 sinópticos, y San Juan nos da una visión peculiar, distinta, complementaria de lo que relatan los sinópticos. No voy a entrar en eso, es un problema de estudio exegético. Pero el texto de Mateo, ¿qué es lo que tiene de peculiar? Que cuando el Señor se acerca para que el Bautista lo bautice, el Bautista le dice: yo bautizarse a ti de ninguna manera. Más bien tú tienes que bautizarme a mí. ¿Está claro? Y el Señor, es decir, el Bautista lo ataja en un gesto que es el mismo de Pedro en la cena, cuando el Señor les dice que les va a lavar los pies. ¿Tú lavarme los pies a mí? No. ¿Está claro? El Bautista o Pedro reconocen en Jesús al Señor. ¿Está claro? Y entonces no quieren aceptar ¿qué cosa? Esta inversión, ¿no? Que él esté más abajo. Pero Jesús, ¿qué le contesta al Bautista? Es menester que cumplamos toda justicia, que en el lenguaje bíblico quiere decir, lo que importa acá es cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Él se abaje para redimir a los hombres. ¿Está claro o no? Es lo que dice San Pablo enérgicamente al hablar del abajamiento de la kenosis de Jesucristo, ¿sí? Que no tuvo por objeto de rapiña su condición de Dios, sino que al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, es decir, de hombre. ¿Está claro esto o no? Si uno no entiende todo esto, si uno tiene todo esto en la mente o en el espíritu, ¿qué ve ahí? Y no ve nada.
Porque lo que está diciendo acá la imagen de Leonardo es eso. El Señor viene más abajo, pero ¿quién bendice a quién? El Señor al Bautista. ¿Y quién adora a quién? El Bautista al Señor. ¿Se advierte o no? La imagen es clarísima. El Señor se ha bajado, ¿no? Pero Él es el Señor. Y el Bautista es un hombre que lo adora, ¿no? Que está de rodillas delante de Él y con las manos unidas en adoración. ¿Se ve o no se ve? Y recibe la bendición que viene del que está más abajo, ¿o no? Pero además, en este eje, fíjense ustedes, aquí, si uno estudia bien la imagen, uno ve una reproducción de algo que está aquí, miren. Perdón, acá. Esto. ¿Se ve? Lo que más fuertemente sugiere esta analogía, esta identificación, es la mano de la Santísima Virgen, que es una mano curiosísima, fíjense ustedes, ¿no? Y es una mano que asemeja el vuelo de la paloma, ¿se ve? Es una mano que está moviéndose como aleteando encima de ¿quién? Del niño, ¿sí? Acá está el Hijo, acá está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el que ha concebido por su obra y gracia al niño en el seno de María. Sí, Señor. ¿Y quién le ha anunciado eso? ¿Un ángel o no? Sí, Señor. El ángel está en medio, con su dedo apuntando al Bautista. ¿Por qué? Porque el Bautista, ¿quién es? ¿Es el Señor? No, pero es el testigo, ¿no? Ese es un tema que está presentísimo en la mente de la luz. ¿Quién es la luz? Fíjense, el tema de la luz de alguna manera centra todo el pensamiento de Leonardo. Ahora enseguida paso al pensamiento para concluir brevemente. La luz en el orden físico y la luz en el orden espiritual. Leonardo piensa eso en algún momento. Esto que estoy diciendo es un invento mío, se me ocurre a mí. O es algo que está en Leonardo. Fíjense que en la obra de Leonardo nos encontramos con esta idea de que la luz en el orden físico es lo principal, es lo más importante de todo, la luz, ¿no? Todo el mundo físico está de alguna manera constituido, construido, edificado por su artífice que es Dios a partir de la luz, ¿no? ¿Esta es una idea original de Leonardo? No, señor. Leonardo en esto no hace más que continuar una tradición que tiene sus fuentes, y fuentes que él conoce, y ahora voy a decir a través de qué obras. La obra donde Leonardo más estudia la perspectiva es la obra de Juan Peckham. Juan Peckham es un profesor franciscano de Oxford del siglo XIII, que escribió un tratado de perspectiva sumamente copiado durante los siglos XIV y XV, y que Leonardo lee. ¿Está claro? En la Italia de Leonardo ese tratado fue traducido al italiano. Leonardo no leía fluidamente el latín, así que para sus lecturas dependía o de que las obras estuviesen traducidas o de que alguien le ayudase a leerlo, ¿sí? Pero la perspectiva de Peckham es uno de los textos que Leonardo lee comúnmente. Y Peckham deriva de una visión de la física que tiene su origen en las primeras décadas de la Universidad de Oxford, en la primera mitad del siglo XIII, y que es inaugurada por el gran teólogo y filósofo Roberto Grosseteste, o Grosseteste si quiere. Bien, Roberto Grosseteste desarrolla lo que suele llamarse la física de la luz, ¿no? Esa física de la luz tiene varias fuentes de inspiración, pero la primera de todas es el Génesis. En el primer día, ¿Dios qué hizo? ¿Qué dijo? Hágase la luz, ¿no? De modo que, partiendo de ahí, Roberto Grosseteste sostiene que la primera obra del mundo físico es la luz, y que todo el mundo físico está estructurado a partir del punto inicial en que Dios crea la luz y de la difusión de la luz en la esfera del mundo. ¿Está claro? Y que toda la luz que se difunde en el universo son líneas de luz que lo atraviesan todo.
Bien, este es un tema fundamental para la mentalidad de Leonardo, ¿eh? No es un hallazgo de Leonardo, ni un invento de Leonardo. Leonardo es un eslabón de una larga cadena de autores, ¿está claro? De Roberto Grosseteste deriva Roger Bacon, otro autor del siglo XIII. Acá ya está entrando en el tema del pensamiento, pero es inseparable el pensamiento de la imagen, ¿se entiende? Porque uno puede... Cuando Leonardo hace imágenes, tiene en su mente una concepción de la imagen. En el caso de Leonardo, sí, y muy trabajada y elaborada por él, porque es un hombre profundamente reflexivo. Si hay algo que caracteriza a Leonardo es eso, ¿no? Y él lo dice en muchos pasajes. No vale la experiencia sin la ciencia. El hombre que pretende realizar obras con la sola experiencia es como el que se sube a un barco sin brújula y sin timón. ¡Oh! ¿Está claro? La experiencia necesita de la guía de la ciencia. Por eso el pintor tiene que tener ciencia y experiencia, las dos cosas. Porque la experiencia es la madre de todo conocimiento. No, eso es un invento de Leonardo. Mire, tanto Kemp como Söhne, pero especialmente Kemp, señala los trasfondos filosóficos de ese énfasis en la experiencia y obviamente cuáles son. Cuando Leonardo va a Milán, Milán es una ciudad donde especialmente cunde el aristotelismo de cuño escolástico, ¿está claro? Y eso no lo ha enseñado Aristóteles, pregunto yo. No hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. Y eso lo repite Leonardo muchas veces. La experiencia es la madre de todo conocimiento, no hay conocimiento del mundo sin experiencia. Es que es un invento de Leonardo. Y mire que no, claro que no. Es algo ajeno a la escolástica. Y no, ¿qué es lo que hace Santo Tomás o lo que hace San Alberto sino recoger este principio de Santo Tomás y aplicarlo a toda la esfera del conocimiento humano? Pero Leonardo no es un empirista irracionalista o un empirista meramente sensista, porque la sola experiencia, insisto, para Leonardo es ceguera. ¿Está claro? Es como subirse a un barco sin brújula y sin timón, hijo, y va para cualquier lado, ¿no? La que tiene que guiar es la razón, la que tiene que guiar es la inteligencia, y una inteligencia formada en el conocimiento de los principios de las cosas. Y ahí de nuevo el concepto de ciencia de Leonardo es fundamentalmente clásico. ¿Qué es la ciencia? Es conocer los principios de las cosas. ¿Qué le interesa a él? Toda ciencia, de nuevo, eso es el mito del hombre universal, es absurdo. Si hay un hombre monotemático, es Leonardo da Vinci. ¿En qué sentido? En que todo lo que piensa, todo lo que reflexiona, todo lo que escribe es al servicio del arte de la pintura. Él es un pintor. Entonces, ¿qué investiga? Investiga lo que tiene que ver con el arte de la pintura. ¿Cómo concibe la naturaleza? En función del arte de la pintura y en función de su concepto de lo que debe hacer el pintor y de lo que es una imagen pintada. De lo que debe ser la imagen. Pues en el núcleo del pensamiento de Leonardo está el concepto de imagen. Esto es lo que quiero destacar, ¿no? Pero adviértase que la imagen no es una mera reproducción especular de la realidad. No, señor. Por eso la imagen en última instancia tiene que ver con cómo la imagen nos lleva a la luz. Hay un fragmento de Leonardo donde él habla del tema de la perspectiva. La perspectiva en última instancia es una ciencia que se basa en la óptica, ¿sí? Y la óptica es el estudio de la luz, ¿está claro? ¿O no? Y de la visión que la luz permite. Pero en ese fragmento Leonardo invoca a Dios como la luz que es fuente de toda luz. Y eso es lo que yo quería recordar en relación con esto que está acá. Fíjense ustedes que las sombras y las luces las maneja Leonardo siempre con valor significativo. Ese es otro tema, ¿no? Si uno no entra acá en este mundo, fíjense que la luz que viene del fondo, y la luz acá en el primer plano, la figura más luminosa es claramente la del niño. Fíjense que acá este señala ya, porque este es el testigo de la luz, no es la luz, pero el ángel lo apunta, porque si lo miramos a este, ¿a dónde venimos? Y acá, ¿no? El dedo del ángel apunta al Bautista. El Bautista representa acá a los hombres, ¿o no? Y claro, este es Dios, estos son los hombres, esta es la Madre de Dios. ¿Y la Santísima Virgen qué hace? Tiene su mano sobre la espalda del Bautista y lo acompaña con su gesto a que adore al niño, ¿no? Ahí está la mediación de María, ¿o no? Es lo que María debe hacer, llevarnos a
Cristo, ¿o no? Pero en este eje, acá está el Espíritu Santo, acá está el Hijo. ¿Y dónde está el Padre? Podría uno decir, porque quedaría incompleto el esquema, ¿no? Si yo vuelvo al bautismo, ¿no? Perdón. Encima del Espíritu y del Hijo está el Padre, ¿o no? El Espíritu desciende en forma de paloma. Y parece que Leonardo no nos representó al Padre acá, ¿no? En realidad, el Espíritu está sugerido por la mano de la Virgen, dije, ¿no? ¿Y dónde está el Padre? El tercer elemento de esta Trinidad sería la mano del ángel. Claro, pero eso representa al Padre. Esta mano apunta al hombre, ¿no? Que ha sido redimido por Cristo. Pero en el eje donde está el ángel encontramos al fondo una roca solitaria envuelta en luz, ¿o no? Esto también lo tomo de Martin Kemp y a mí me parece sumamente interesante la sugestión que él hace, porque el salmista dice que Dios es su roca y su salvación, ¿o no? Dios es mi roca y mi salvación. La representación del misterio de la Trinidad por tres rocas de la misma altura y del misterio de la encarnación, o sea, de la doble naturaleza del Señor Jesucristo por dos rocas de distinta altura, es típica en la iconografía bizantina. ¿Está claro lo que dije? De nuevo, no es cualquier cosa esto. ¿El ángel es un enviado de quién? De Dios. ¿Dios en sí mismo es visible o es invisible? Es invisible, ¿o no? Las representaciones simbólicas de el Padre rompen con el misterio de Dios. Si ustedes hace años, en el año 2007, ¿no? Hicimos un curso que se llamó Historia y Teología de la Imagen, ¿verdad? Una de las cosas que abordamos en ese curso fue las definiciones del Concilio II de Nicea, ¿no? El Concilio II de Nicea dice que cabe hacer imágenes de quién? De nuestro Señor Jesucristo, de su Santísima Madre, de los ángeles y de los santos, pero nunca de Dios en sí mismo. Puede haber representaciones simbólicas de Dios en sí mismo, pero jamás imagen, porque Dios es absolutamente inimaginable e incircunscriptible. Esas son las expresiones del concilio, ¿eh? El concilio tridentino no hará más que repetir esto del siglo XVI, siglo siguiente al de Leonardo. Dios se nos manifiesta a través de sus ángeles, ¿o no? Y a través de su Hijo. En ellos se nos hace visible de alguna manera. Eso es lo que dice el concilio, ¿eh? No estoy de nuevo inventando nada, ¿eh? Pero la paternidad divina, en cambio, es inimaginable. No hay imagen de ella. Por eso solamente se la puede sugerir de manera simbólica, fíjense ustedes. Y la roca que está por encima nos habla de la paternidad divina. Claro que sí, en la imagen. Si uno lee esto como imagen, no como una pinturita muy bien hecha. ¿Se advierte? Si uno cuando se acerca a las obras de Leonardo no ve más que una pintura admirablemente realizada, se queda en la obra, pero sin verla realmente, y sobre todo sin verla según la idea de Leonardo, porque la idea de Leonardo no es que uno al ver la obra se quede admirado por la obra, supongo, ¿no? Sería pensar en un Leonardo centrado en sí mismo, eso, y no parece que sea así. Un hombre que se la pasa investigando, estudiando, buscando los principios de las cosas, las razones de su propio arte, ¿no? Como él dice, la verdad es lo más noble que hay, ¿no? Y la función de la imagen es transmitirnos alguna luz, para llevarnos a la luz. Esta es otra imagen que suele verse deformadamente.
no me voy a detener ahora en ella. Este es el hombre vitruviano, ¿no? Esto está, fíjense, en una hoja escrita y el dibujo en el medio. Es una sugestión que toma del Tratado de Arquitectura de Vitruvio, que en uno de sus libros habla de, una imagen, de las proporciones de la figura humana, y esto suele tomarse como símbolo ¿de qué? Del antropocentrismo del Renacimiento, y por tanto es el nacimiento de nuestra civilización moderna. Bueno, mire que no, porque Vitruvio es un antiguo, no es un moderno, ¿sí? Y Vitruvio había sido copiado durante siglos en los monasterios de la cristiandad, y así llega al siglo XV, si no los hombres del siglo XV, ¿de dónde saca las obras de Vitruvio? Pero además Vitruvio toma estas proporciones del hombre en relación con el tema del cosmos y el microcosmos. Pero en realidad quienes más desarrollan esa cuestión, la imagen del hombre en relación con el cosmos y el microcosmos, son los autores cristianos. ¿Por qué? Porque en el hombre hay algo, para la visión cristiana, que no existe para un antiguo como Vitruvio. Y es que el hombre es imagen de Dios. No solo es microcosmos, porque en él se resume el cosmos, sino que además es imagen de Dios, aún en su figura corpórea también, sí señor. Eso es un descubrimiento del siglo de Leonardo. De nuevo no, fíjense que no. Ahí puse el hombre vitruviano de Leonardo en relación con otras dos figuras, ambas del siglo XII. ¿Está claro? Son figuras tomadas de manuscritos alemanes del siglo XII. La del centro es muy conocida porque es una ilustración del Civias de Hildegarda de Bingen, ¿sí? El tema de las tres figuras es el hombre como microcosmos, es decir, como síntesis del universo mundo físico, como temple perfecto de los cuatro elementos, como síntesis de la creación, ya he dicho en cristiano. ¿Está claro o no? La contemplación del hombre implica olvidarse de Dios. No, eso sí, no pensamos en el hombre como imagen, precisamente ahí está el tema de la imagen, ¿ven? Pero el hombre es imagen de algo que lo trasciende. No existe para sí mismo. ¿Se ve? Pero esto no es atribuirle a Leonardo un pensamiento que no tiene. Bueno, le dejo la figura de Juan el Bautista al final, que apunta a lo alto también, ¿no? Todo este cuadro está centrado en el tema de la luz y de las tinieblas, que es de lo que trata el prólogo de San Juan, ¿no? Donde el Bautista, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan el Evangelista de Juan el Bautista? Perdón. ¿Qué es lo que dice Juan el Evangelista de Juan el Bautista? Él no era la luz, sino el testigo de la luz, ¿no? Y la luz brilló en las tinieblas. Y las tinieblas, ahí la exégesis vacila en cuanto a cómo hay que traducir, no la sofocaron o no la recibieron, ¿sí? Pero la idea de que los suyos no lo recibieron viene explícitamente después, ¿no? Acá el Bautista aparece, esta es una imagen del Bautista como testigo de la luz, ¿sí? Pero en clase posterior esto se va a comentar, así que yo me voy a detener aquí. Lo único que quiero hacer es leer algunos fragmentos de Leonardo y con eso termino. Vamos a oírlo hablar a él un poco, ¿sí? Primero voy a leer tres fragmentos muy breves en los que aparece. Fíjense que estas cosas las escribía para él mismo, ¿no? Leonardo no publicó nada en su vida, eso es lo que dijo el profesor Goupil, ¿está claro? Si uno habla de la obra escrita de Leonardo, la obra escrita de Leonardo son manuscritos que eran notas que él hacía para él mismo, ¿sí? Dejó montones de notas. ¿Tenía la idea de publicar algo? Sí, tenía, según consta, la idea de publicar una obra sobre la pintura o sobre la perspectiva, ¿sí? Un tratado sobre su propio arte. ¿Cuál era el impedimento fundamental que tenía para eso? Que las obras impresas en esa época, sobre todo si se trataba de tratados sobre una disciplina, eran obras en latín.
no en lengua vulgar. ¿Está claro? Y Leonardo no podía componer una obra en latín. Todo lo que escribía era en su toscano, en su lengua florentina. ¿Sí? ¿Está claro? Lo que deja son notas manuscritas. Algunas son pensamientos que se pone para él, otras son como copias de cosas que ha leído. No se piense que todo lo que él escribe sale de su propio magín. Muchas cosas, las notas son frases que él ha leído y que quiere recordar, y entonces las anota. ¿Está claro? Sin citar de dónde las tomó, pero son anotaciones. Bien. Y otras, en cambio, que son hasta especies de oraciones, como esta que voy a leer ahora, ¿no? Acá hay 3 frasecitas con que quería empezar porque nos muestran un Leonardo que no es el que habitualmente se tiene en mente. Dice el primer fragmento: yo te obedezco, Señor, primero, por el amor que con toda razón te debo. Y segundo, porque tú sabes abreviar o prolongar la vida a los hombres. Es una plegaria esto, ¿no? Y es una plegaria en el que Leonardo lo que le dice al Señor es que lo obedece, ¿no? Y pone 2 razones de la obediencia. Es muy curioso esto, ¿no? La primera, por el amor que con toda razón te debo. ¿Sí? De nuevo es un concepto profundamente cristiano de la obediencia, ¿no? Obedece a Dios por el amor que le debe. ¿Se ve? Pero lo segundo que dice es hasta enigmático, ¿no? Pero, segundo, porque tú sabes abreviar o prolongar la vida de los hombres. ¿Qué quiere decir con esto? Tú sabes abreviar o prolongar la vida de los hombres. Si uno quisiese entender en alguna medida esta afirmación de Leonardo, ¿a qué se está refiriendo acá? Precisamente a que la vida del hombre no está en su propia mano, ¿no? Sino que está en manos de Dios. Y que los días de la vida del hombre los conoce Dios. Pero Leonardo dice algo acá. Tú sabes. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Está reconociendo que esos días que Dios pone son los que su sabiduría conoce, ¿no? Tú sabes abreviar o prolongar la vida de los hombres. De modo que esa medida que Dios pone es una medida conforme a la sabiduría. Y eso lo pone, primero porque le debe amor, ¿sí? Pero ese Dios al que ama es un Dios de sabiduría o no, bajo cuya providencia están las vidas de los hombres. Y todo eso hay que entender acá, porque si no la frase no tiene ningún sentido. ¿Está claro lo que digo? Bien. Hay otra oración que es muy interesante porque parece de alguna manera una especie de queja, ¿no? Me hace acordar a ciertas expresiones de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Dice así: tú, oh Dios, nos vendes todos los bienes a precio de fatiga. ¿Sí? Tú, oh Dios, nos vendes todos los bienes a precio de fatiga. ¿Sí? Santa Teresa dice cosas más duras, porque se acuerdan de aquella frase de Santa Teresa, ¿no? Si así tratas a sus amigos, es por eso que tienes tan poco, ¿sí? Pero acá Leonardo dice una cosa mucho más moderada. Leonardo es un hombre muy moderado en todo, en sus costumbres, en su modo de vivir. Tiene ese carácter que en Italia suele atribuirse a la gente toscana, ¿no? A la gente de la antigua tierra de los etruscos. Son severos, parcos, ¿no? Sobrios, moderados. En algunos la severidad se hace excesiva, y es el toscano cascarrabia, ¿sí? Como era Miguel Ángel, por ejemplo.
Miguel Ángel Buonarroti era de ese tipo. En cambio, Leonardo era un hombre de carácter muy apacible, de trato agradabilísimo, sereno en todas sus acciones. Y eso se trasluce también en sus escritos, ¿no? Pero acá dice algo que es interesante. Tú, Dios, nos vendes todos los bienes a precio de fatiga. Pero eso que se puede empezar entendiendo como una queja es también una alabanza, ¿no? Leonardo tiene muchos fragmentos en los que dice que el tiempo de esta vida lo tenemos para usarlo bien, ¿no? Y tiene otra característica muy típica de su pueblo, que es la laboriosidad, ¿no? El profesor Lucas nos contaba el otro día que a veces había gente que se impacientaba con él porque daba una pincelada, ¿no? Con el que cuentan de la última cena, daba una pincelada y después se volvía a su taller, y después volvía al día siguiente y trabajaba a su ritmo, digamos así. Pero eso quiere decir que no trabajaba, no. Trabajaba permanentemente, hasta de noche. Hay un fragmento al que aludió el profesor Lucas en la clase pasada, en el que él dice que cuando uno va a acostarse de noche, tiene que empezar a repasar las cuestiones de las imágenes que está realizando, porque ahí es donde la imagen se le aclara, etc. Está trabajando todo el tiempo el tipo, ¿sí? Ahora, que ese trabajo que es básicamente mental e interior, después se refleje en la obra con una pincelada en un día, en una jornada, eso puede ser, ¿no? En virtud de su minuciosidad, de su seriedad, de su obsesión por la perfección de la obra, eso también, ¿no? Que forma parte de su espíritu, de su mentalidad. Pero esto de que nos vendes los bienes a precio de fatiga es un reconocimiento de que el hombre en este mundo está llamado a trabajar con fatiga, ¿no? Es así. Y que la vida del hombre en este mundo es eso. Pero con eso alcanzamos bienes, ¿eh? ¿Está claro? La vida no es una fatiga inútil. Todos los bienes nos los vendes a precio de fatiga. Y después hay otra expresión que dice así: oh admirable justicia tuya, primer motor. Fíjense, acá uno dice, ¿pero quién está hablando? ¿A Dios? ¿A Jesucristo? Lo llama primer motor. Bueno, este es un rasgo de Leonardo que, lejos de implicar racionalismo, implica exactamente lo contrario. ¿Está claro? Nosotros estamos a veces habituados a cierta disociación entre el Dios de la fe y el Dios de la razón, que es viciosa y que tiene, por ejemplo, una expresión arquetípica en Pascal, Blaise Pascal. Pero Blaise Pascal en esta materia habla como inficionado de jansenismo y por lo tanto de fideísmo irracionalista. El Dios de la fe es una cosa, el Dios de la razón es otra, y son incompatibles entre sí. Vámonos. Eso no es lo que enseña la Iglesia del siglo II en adelante, ¿eh? Eso no es lo que enseña la Escritura. Hay un solo Dios que se puede conocer por la razón y por la fe. La fe nos permite conocerlo mucho más elevada y profundamente que la sola razón. Pero no son dos dioses distintos, ¿eh? Si ustedes van al capítulo 13 del libro de la sabiduría, lo que se dice ahí es que es inexcusable el hombre que, contemplando las obras de Dios, con su razón no conoce por analogía al autor de las obras. ¿Está claro? ¿Y ese autor quién es? ¿Otro Dios distinto? No, señor. Acá le da a Dios el nombre aristotélico, Leonardo, ¿no? Lo llama primer motor, primer movente. Lo cual, en un hombre que se la pasa estudiando la mecánica, los principios del movimiento, es bastante natural, ¿me entiendes? Porque el que llame a Dios el primer movente es reconocer que todo ese estudio que él hace de los mecanismos de los cuerpos, las máquinas, todo eso que piensa, implica unas leyes que vienen ¿de quién? De Dios. Pero no solo eso, sino que si todo se mueve y todo actúa, es porque hay un primer movente que es Dios. Y sin él no habría movimiento alguno. ¿Está claro? O sea, Leonardo no piensa en la naturaleza separada de Dios. Esto es lo que hay que ver, esto es lo que quiero decir, nada más. Ya con que nos quede esta idea hoy, suficiente. ¿Sí? Nunca piensa en la naturaleza separada de su creador. Y nunca piensa en su arte y en las imágenes que produce como imágenes sin sentido o como imágenes que meramente buscan un sentido que no se puede alcanzar o que son una lucha
con el infinito, como dice Paul Valéry, cuyos secretos no son conocibles. Todo eso es entrar en una especie de agnosticismo totalmente ajeno al espíritu de Leonardo. Leonardo es un hombre que ha recibido la fe del bautismo y que pacíficamente la profesa toda su vida. No digamos que es no es un teólogo, nunca, no reflexiona sobre los misterios de la fe especialmente. Pero participa de una sociedad que es cristiana y es un hombre que tiene la fe común del pueblo, digamos así. ¿Está claro? Una fe sólida, una fe que a su vez le permite hacer algunas críticas, también son propias de la época, del reformismo eclesiástico de la época, ¿no? A ciertos frailes o a ciertas costumbres. Sí, todo eso se encuentra en sus escritos, pero no es en un sentido anticristiano, sino todo lo contrario. Como por ejemplo, Leonardo tiene dentro de los manuscritos hay toda una colección de lo que llama él profecías. Cuando Jasper cita las profecías de Leonardo, parece que entendiese las profecías sin darse cuenta ni siquiera de cuál es el género literario de las profecías. Las profecías de Leonardo son, nosotros las llamaríamos humoradas, chistes, ¿está claro? Adivinanzas, esos son, ¿sí? Habla en lenguaje futuro como profético de cosas que existen, ¿no? Pero enigmáticamente. Usted tiene que sacar el resultado, dar la respuesta. Es una adivinanza, ¿está claro? Leo alguna para que se entienda de qué estoy hablando. Este es el 2. Sí. Las adivinanzas. Los animales volátiles sostendrán a los hombres con sus propias plumas. ¿De qué está hablando? De hombres que van a volar sobre aves. No. De relevo. Se llaman profecías porque están escritas como profecías, pero es un chiste, ¿se dan cuenta? Dice, los animales volátiles sostendrán a los hombres con sus propias plumas. Respuesta de la adivinanza. Las plumas en los almohadones de la cama. Eso es un chiste. Usted tiene que, ¿de qué estoy hablando? Entonces le digo, la profecía. ¿Y usted es una adivinanza o no? ¿Se entiende? Los hijos. Hay una de estas que ahora no la voy a buscar, pero me quedó grabada porque me resultó graciosa. Los hombres correrán tras pieles de animales y se enfervorizarán y gritarán por ellas. Respuesta, el juego de pelota. ¿Está claro? Sí. El calcio, que los italianos ya jugaban, el calcio, jugaban a la pelota. Entonces, por supuesto, el balón estaba hecho con pieles de animales, ¿no? Con cuero. Entonces, los hombres correrán tras pieles de animales y se enfervorizarán y gritarán por ellas. Y la respuesta es el juego de pelota. Bien. Jasper, que era un hombre muy inteligente, cuando comenta estas cosas, las comenta como si fuesen profecías en serio, ¿me entiende? Tiene tal despiste que ni siquiera se da cuenta de lo que se trata. Se advierte lo que digo, ¿no? Por eso yo empecé con el tema de la imagen, porque usted, Leonardo, que es un profeta que habla del futuro, o que pretende hacer profecía, quién sabe por qué esoterismo, nada de nada, hace adivinanza el hombre, ¿sí? Para el pasatiempo, bien. Pero termino volviendo a la luz, ¿no? La luz es el tema que centra todo el pensamiento de Leonardo, de alguna manera. ¿Por qué? Porque vincula su trasfondo religioso con su preocupación por el arte de la pintura, que son los dos extremos, digamos así, de la personalidad de Leonardo, y en medio está todo lo que estudia. ¿Porque qué estudia? La perspectiva, la óptica, la anatomía, los vegetales, los animales, pero ¿qué es? Como botánico, como zoólogo, como anatomista, como naturalista, no es nada de eso. Lo estudia ¿por qué? Porque tiene que representar eso. ¿Está claro? Representar, ese es un concepto clave para el concepto de imagen de Leonardo.
Las imágenes que produce el pintor no son imágenes, creaciones de primer orden, son creaciones de segundo orden. El pintor tiene que conocer lo que es la realidad, cómo está hecha por Dios, ¿sí? Cómo la naturaleza rige las cosas del mundo. ¿Está claro? Recibir eso en su ojo y después a través de su ojo y de su mano reproducirlo. ¿Está claro? Es un hacedor de segundo orden. Tiene que recrear lo que ha sido creado. Pero por eso primero tiene que conocerlo. Ahí está toda la teoría del conocimiento de Leonardo. Tengo que partir de la experiencia del mundo real. Tengo que conocer principios de ese mundo con la inteligencia. Y conociendo esos principios puedo saber cómo está estructurada esa naturaleza que yo estoy llamado a reproducir. Pero esa reproducción es una reproducción mecánica, especular. No. La mecánica en Leonardo es importantísima porque él se formó en un taller donde se estudiaba pintura, escultura, arquitectura y las artes mecánicas al servicio de todo eso. Si usted se pasaba, como pasó Leonardo, unos cuantos años en el taller del Verrocchio, ¿aprendía artes mecánicas o no? Forzosamente, sin duda alguna. Era parte del aprendizaje. Usted tenía que saber construir ciertas maquinarias que se usaban en la arquitectura. Tenía que saber de poleas, tenía que saber de mecanismos para ascender o descender pesos, ¿no? Tenía que saber cómo, por ejemplo, hacer marcas sobre una piedra, ¿no? Por dónde había que cortarla, ¿está claro? Todas cosas, artes mecánicas, como se llama, ¿sí? La mecánica es parte de su formación en el taller de Verrocchio y es parte de una larga tradición, que es la tradición de las corporaciones que forman con un maestro a la cabeza a los oficiales y a los futuros maestros, ¿está claro? Y a los aprendices de todo oficio. Esto es lo que hay que entender. Pero esas corporaciones no están desligadas de la cultura general, viven de ellas, se ordenan a ellas, ¿no? Por eso dije, todo lo que Leonardo estudia es en torno a este centro que es el arte de la pintura, y el arte de la pintura lo entiende él como un conocimiento del mundo, eso sí. Él quiere darle al arte de la pintura una dignidad que no se le ha reconocido en otros tiempos, insertarla en el esquema de las artes liberales. Todo esto también tiene fuente ya del siglo XII, por lo menos, ¿no? Recordamos el Didascalion de Hugo de San Víctor, que le da una posición muy noble a las artes mecánicas como saberes que deben ser aprendidos. Pero Leonardo enfatiza esto siguiendo una tradición florentina, específicamente que inicia sobre todo Leon Battista Alberti, con su tratado sobre la arquitectura, su tratado de la pintura y su ensayo sobre la escultura. Bueno, la luz, dije, es el centro, pero una luz que debe ser recogida por el ojo humano, recreada por el arte del pintor, pero en última instancia, ¿para qué? No para la exaltación del hombre, ni para que nos quedemos con la belleza de la pintura, sino como una imagen de aquello que trasciende al hombre. Y entonces la pintura se convierte en verdadera contemplación. Más que ser un arte utilitaria, es un arte de la contemplación de la realidad que nos permite vislumbrar en la imagen aquel que es la fuente de toda imagen. Muchas gracias. Hasta la próxima.